Hola queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio número 10 de esta serie sobre revelaciones. Y ya estamos llegando al final de la serie. Este es el penúltimo capítulo. Así que yo les animo realmente a disfrutarla, a compartirla y sobre todo usarla para prepararse, porque de eso se trata todo esto que hemos estado viendo. Es preparación para lo que viene. Y lo que viene, viene pronto. De eso se trata precisamente Apocalipsis. Es un anuncio de las cosas que vienen, las cosas que vienen después de estas. Son las palabras que usó Juan y creo que tenemos que tomarlas muy en cuenta. Hay muchos detalles interesantes que hay en este capítulo número 5 de Apocalipsis y no voy a tomarlos todos, porque lo que me interesa más que nada es dejar clara la enseñanza central, lo fundamental, y no marearles con tanto detalle. Y precisamente por eso, y a pesar de eso, voy a dividir el capítulo 5 en dos mensajes. Por eso este es el penúltimo y tendremos otro todavía para completar este maravilloso capítulo con tanto contenido. Recordemos que Apocalipsis 4 y 5 corresponden a la segunda visión que tiene el apóstol, ¿no es cierto?, que tiene Juan en Patmos. La primera comienza en el capítulo 1 y es fundamentalmente la visión de Jesús y después de las iglesias. Y después de estas cartas viene una segunda visión. Dice que Juan está nuevamente en el Espíritu y comienza con una visión de lo que está ocurriendo en el cielo, que es la manera en que comienzan lo que Juan llamó las cosas que son después de estas. Entonces es muy importante porque antes de mostrarle todo lo que va a ocurrir, todos estos juicios que conocemos en Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, le muestra al Señor la adoración que hay en el cielo. Y ya vimos en el capítulo 4 cómo esto se concentra en el Creador, en la persona que está sentada en el trono, o sea, en Dios, en nuestro Padre Dios. Pero en el capítulo 5 se produce una transición al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo, y esa transición de adoración es sumamente importante. Y asimismo, esta conexión que tenemos entre el capítulo 4 y el 5, el capítulo 5 nos muestra un libro sellado con 7 sellos, y la conexión está en que el capítulo 6 precisamente comienza con la apertura de estos sellos. Así que ahí vamos viendo que es una obra muy bien pensada por parte del escritor, que nos va narrando paso a paso y con claras conexiones lo que él quiere transmitir. Y recordemos que estos capítulos 4 y 5, ¿no es cierto?, corresponden a la visión que Juan recibió en el siglo I de el fin de la historia de la humanidad como nosotros la conocemos hoy. O sea, esta forma de vida que tenemos, con tanto ajetreo, con tan atareada, va a llegar a su fin. Y cuando eso ocurra, ¿no es cierto?, todos quisiéramos saber qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Y precisamente este libro nos relata algunas cosas a grandes rasgos, pero otras con mucho detalle de lo que va a ir ocurriendo. Mi compromiso fue hacer esta serie hasta el capítulo 5, porque creo que es lo que corresponde para la iglesia en esta época. En este tiempo en que estamos viviendo una pandemia mundial y que ya he dicho varias veces, es como que realmente están comenzando el principio de dolores que el Señor Jesús anunció. Creo que es sumamente importante volver a revisar el mensaje de nuestro Señor a su iglesia. Y este mensaje, creo yo, concluye con la adoración celestial antes de que se abran los sellos. Yo he estudiado el libro Apocalipsis completo varias veces y lo he enseñado también en algunas oportunidades y ese material está grabado, si te interesa. Pero creo que para esta oportunidad lo que corresponde es hasta el capítulo 5. Bueno, no más cháchara y vamos a trabajar este tema de la adoración celestial en el capítulo 5, así que te invito a abrir la Biblia allí y que me acompañes con una oración pidiéndole la guía a nuestro Señor. Padre, gracias por el privilegio de abrir con paz tu palabra y poder ser alimentados con ella.
Yo te ruego, Señor, que lo que ahora vamos a estudiar no caiga, Señor, como en un saco roto, sino que nuestras mentes y corazones sean como buena tierra, que reciben la semilla de tu palabra y dan fruto abundantemente. Yo te ruego, Señor, por los que están siguiendo esta serie, por los que la verán en otro tiempo, por todos aquellos a los que ha de llegar este mensaje, que no falte en cada uno de nosotros una mente y un corazón abierto para el trabajo de tu Espíritu Santo. Y lo pido, Señor, con mucha gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, capítulo 5, vamos a leer los primeros 4 versículos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esos son los primeros 4 versículos. Hoy día trabajaremos hasta el versículo 7, pero estos 4 para comenzar. Lo que está viendo ahora Juan, después de toda la maravilla que contempló y que nos describió en el capítulo 4, ahora lo que él ve es que en el trono, el que está sentado tiene un libro en la mano. Es más bien un rollo, ¿no es cierto? Como se usaba en aquel entonces, un rollo de pergamino, de eso que se desenrolla para un lado y se va enrollando por el otro. Y este rollo es nada menos que el destino final de la humanidad. No se trata, por supuesto, de que todo esté predestinado, no es esa la idea, sino que Dios tiene un plan para la humanidad y ese plan es su voluntad. Y aunque los seres humanos tenemos la libertad para oponernos hasta cierto punto a ese plan o no desear que se cumpla en nosotros, y somos libres entonces para rechazarlo, aún así nuestro Dios sí tiene un plan. Y ese plan, que es lo mejor que le puede ocurrir al universo, a la humanidad, a cada uno de nosotros, y ese plan sobre todo que tiene un final y se relacionado con juicio, ese plan estaba en ese libro tan particular, que dice sellado con 7 sellos. Y el número 7 ya lo sabemos, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo pleno. Así que la cosa es que está plenamente sellado. Es un secreto extraordinario que no sabe nadie más que aquel al quien le pertenece el libro, o sea, a Dios mismo. Por supuesto, Dios, nuestro Padre, podría haber abierto el libro simplemente, pero Él dictaminó que no sería Él quien llevaría adelante el juicio final de la humanidad, sino que delegaría ese juicio a su Hijo. Así lo dice en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Así que vamos a ver eso más adelante. Pero porque no había nadie que pudiera abrir ese libro después del anuncio que hizo este ángel poderoso, y ya me imagino los pulmones de ese ángel para abarcar todo el universo con un llamado absoluto, y no había nadie, dice, ni en el cielo, todas las criaturas angélicas, ni en la tierra, las criaturas humanas, animales, etcétera, ni debajo de la tierra, probablemente una referencia a los muertos, que no están muertos en realidad, sino que han fallecido corporalmente, pero siguen vivos. Ninguno había digno para realmente poder abrir ese libro, ni siquiera mirarlo, ni siquiera entonces leerlo. Y por eso Juan lloraba mucho. Y la pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué le afectó tanto a Juan? ¿Por qué lloraba él tanto? Bueno, recordemos que Juan estaba en el exilio, en Patmos, y la iglesia que él pastoreaba, dentro de las cuales estaban estas 7 comunidades locales que vimos ya anteriormente,
Toda la iglesia estaba pasando por serias dificultades, mucha opresión de parte del Imperio Romano en aquella época. Y como si eso fuera poco, la iglesia estaba siendo infiltrada por herejías tempranas y le estaban haciendo estragos a la iglesia. Algunas se mantenían firmes, como vimos, Esmirna, Filadelfia, pero la pasaban mal. Mientras que otras se estaban relajando, estaban adaptándose a la cultura, a la forma de ser y estaban perdiendo su distintivo. Y ya en el siglo I, como vimos en las cartas, Jesús, quien es el dueño de la iglesia, les advierte que si no cambian, Él puede quitar su candelero, puede quitar la luz que forma parte esencial, que es la esencia de la iglesia misma. Entonces, era una situación compleja, dramática. El apóstol no la está pasando bien, la iglesia no la está pasando bien. Y él mira el libro del destino, el libro que finalmente hará que el reino de Dios se instaure plenamente en la tierra, que es la esperanza de los creyentes en todas las épocas. Que finalmente venga la gloria de Dios sobre este mundo y se acaben todos los problemas. Pero no había nadie digno para abrirlo. Por lo tanto, era como una gran promesa que no se podía cumplir. Y eso le produjo una angustia tremenda a Juan y rompió en llanto. Esto es algo que tenemos que pensar un momento. Para un creyente, creo yo, ver el mundo como está, cómo marcha rápidamente hacia su autodestrucción, para un creyente tiene que producirle tristeza. No sé si te pasa, a mí me pasa. Es una sensación de impotencia, de no poder llamar a la gente y decirle: Dios planeó un buen futuro para ti, para mí, para este mundo, pero lo estamos haciendo mal. Estamos destruyendo lo que debió ser un jardín. Y no me refiero solamente al planeta, me refiero a las enfermedades, me refiero a la escasez, a las enormes diferencias económicas, a la pobreza exagerada, a gente, niños muriendo de hambre, a cosas terribles que ocurren, violencia por todos lados, ladrones, etc. Entonces, miramos este mundo que fue la culminación de la creación de Dios y sentimos una tristeza enorme de que no se esté llevando a cabo el propósito divino. Y entonces cuando alguien nos dice: mire, Dios quiere hacerlo, pero no hay nadie que lo escuche, no hay nadie digno de llevar adelante el poder de Dios para hacer esto, a mí se me parte el corazón, me da una carga enorme, porque yo sé que ese llamado está para mí también. Todos nosotros somos llamados a ser las manos, los ojos, los pies de Dios en este mundo. Y la iglesia muchas veces no ha dado el mejor de los testimonios. Por tanto, lloro con Juan de pensar: no hay nadie digno en este mundo de llevar adelante con poder, con potencia, los planes de Dios. Pero por supuesto, Juan está mirando algo mucho más sublime, está mirando el cielo y está mirando un libro que es final, no solamente de los detalles de la tierra, sino el final. Y no hay nadie digno en toda la tierra ni en el cielo. Yo creo que el corazón de un pastor se aprieta. A mí me pasa cuando veo tanto potencial entre la gente y tan desperdiciado. Cuando veo la iglesia perdiendo su pureza en lugar de ser el canal de la bendición de Dios. Cuando veo jóvenes, adultos, aún niños, tan ocupados en otras cosas que el reino de Dios pasa a ocupar un lugar secundario, último, y por lo tanto desperdician sus vidas que fue planeada para algo extraordinario y lo están ocupando mal. Es trágico ver que el plan maravilloso de Dios se siga demorando. Si yo hubiera estado con Juan allí en el cielo, yo creo que rompo en llanto también. Porque, Señor, mi clamor es: Señor, ven pronto. Señor, no hemos sido capaces de arreglar esto. No hemos sido capaces de llevar adelante tus propósitos como tú querías.
Hazlo tú, Señor, por favor, ten misericordia, ven y arregla todo esto. Además, es triste saber que Dios ha llamado tantas veces. ¿Cuántas veces leo en la Biblia? Busqué por aquí, por allá, ver que alguien hiciera vallado, que alguien orara, que alguien intercediera por las personas y no había nadie. ¿Cuántas veces veo eso en la Escritura? Y me pregunto, Señor, ¿me lo estás diciendo a mí también? Y tengo que decir con toda sinceridad, sí, yo también he sido de los que por diferentes cosas, diferentes ocupaciones o problemas personales, me he hecho el tonto. Y no le doy el tiempo suficiente a Dios. ¿Te pasa a ti? Yo creo que el llanto de Juan representa el llanto de los creyentes a través de la humanidad, que deseamos que las cosas cambien, pero no hemos sido capaces. Y ahora que está el momento, ahora que ve Juan el libro en la mano de Dios, y no hay nadie, sigue sin haber nadie. ¿Por qué no lo abre Dios mismo? Bueno, precisamente como dije, porque el Señor delegó a su Hijo este trabajo. En Juan capítulo 5, versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y cuando Dios dictamina algo, así va a ser. Por lo tanto, Apocalipsis 5 lo que nos está diciendo es que el tiempo del juicio ha llegado. Y esa tarea la realizaría, la debe realizar el mismo que murió por nosotros. De eso se trata este capítulo. Por eso es una transición de la adoración al Creador a la adoración al Cordero, el que murió por nosotros, el que realmente tiene el derecho de juzgarnos porque Él se encarnó, Él sabe lo que somos, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, Él murió por nuestras transgresiones, Él resucitó para nuestra justificación, Él sabe todo. Y sí, por supuesto, Él y Dios lo saben todo, no me malentiendas, pero es la figura que Dios quiso dejarnos, de que la Trinidad se mostró de esta manera para que nos pudiéramos sentir totalmente identificados con el Hijo, como hombre, como humano, como quien se encarnó por nosotros, y que en esa identificación tengamos total confianza de que cuando Él juzgue, no lo va a hacer con ira, no lo va a hacer como venganza, no lo va a hacer con desconocimiento de cómo somos, sino por el contrario, con pleno conocimiento. Es una figura que nos dice que este juicio se va a basar en la gracia y en el amor, nunca en la ira ni en la venganza. Es el resultado necesario del proceso de toda la historia de la humanidad, una historia de múltiples intentos e iniciativas divinas para lograr que el ser humano se vuelva a Él, pero múltiples, incontables rechazos de parte de la humanidad hacia las iniciativas de Dios. Por tanto, el tiempo del juicio ha llegado. Es necesario, pero aunque sea necesario el juicio para limpiar todo esto, está basado en la gracia, en el amor, en el pleno conocimiento de aquel que se encarnó y que llegó hasta la muerte por amor a nosotros. No es un juicio ciego, no es la mujer vestida, ¿no es cierto?, y con los ojos vendados, que encarna la justicia entre los seres humanos. No, el juicio ha sido dado al Hijo de Dios, el mismo que se encarnó, que murió que vivió humildemente y murió en una cruz por ti y por mí. Eso es lo que viene para la instauración del reino. Y por eso aparece en escena de manera dramática y preciosa un personaje que hasta antes lo habíamos visto hablándole a la iglesia y que Juan lo vio en el capítulo 1 de manera tan exaltada, tan extraordinaria, que se postró en tierra y no se atrevía a mirarlo. Pero de pronto lo vamos a ver ahora de otra forma. Así es que leamos los versículos 5 al 7 para enterarnos de qué es exactamente lo que vio Juan. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Qué hermoso eso. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi
que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? ¿Un león? No, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esa es la palabra. Qué extraordinario el encuentro. Dice que uno de los ancianos se paró al lado de Juan para consolarlo, porque él lloraba, ¿no es cierto?, desconsoladamente. Entonces le trajo esta palabra y le dijo: no llores, porque sí hay uno digno. Ciertamente no es un ángel, no es un ser humano, no es una bestia del campo, es otra persona. Es alguien que es extraordinario, que ha vencido, y es nada menos que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y estas dos frases eran muy conocidas para los judíos. Para ellos no había más nada que decir. Pero para nosotros tal vez no es tan conocido. Pero estas dos figuras son extraordinariamente mesiánicas. En toda la literatura judía, estas dos profecías, una de Génesis capítulo 49 y la otra de Isaías capítulo 11, ¿no es cierto? Estas dos figuras eran altamente conocidas en el mundo judío para referirse al Mesías. Así que está claro para Juan que lo que él iba a ver era nada menos que al Mesías. Pero para su sorpresa y para la nuestra, lo que él ve al contemplar lo que está ocurriendo, que se está acercando ahí al trono donde está sentado el Dios, el creador de todo, el que se está acercando no es un tremendo león, el león de la tribu de Judá, sino un cordero. Algo que tiene la apariencia de un cordero, pero no solamente la apariencia de un cordero, sino de un cordero como inmolado, o sea, con las marcas del sacrificio. Me recuerda lo que vio Tomás y todos los discípulos en Juan capítulo 20, cuando Jesús se les aparece y les dice: Tomás, mete aquí en mis llagas tu dedo y mete en mi costado tu mano, porque estas son las marcas de la cruz. Y las marcas de la cruz las lleva Jesús todo el tiempo, porque es como el cordero que ha sido inmolado. Pero este cordero como inmolado no está allí tirado, muerto con la lengua afuera, ¿no es cierto?, sino que está de pie. ¿Cuándo has visto un cordero que ha sido sacrificado, pero que está de pie? Porque Jesús venció la muerte. Es el vencedor. Él resucitó. Y por la victoria, entonces, puede tomar todo esto. Él es el que ha vencido y es digno. Venció la muerte, venció a sus opositores. Y por tanto, esta victoria de Cristo resulta aplastante sobre el diablo, sobre el mundo, sobre los principados y potestades. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento, que significó la victoria de Cristo. Pero lo interesante de este capítulo es entender y analizar cómo fue esa victoria. Escuchen esto. Para empezar, les cuento que esta es la única vez en todo el libro en que a Jesús se le llama león. 7 veces a Jesús se le llama Cristo en este libro de Apocalipsis, pero 28 veces se le llama Cordero. Y yo creo que eso es algo notable, algo que tiene algo que decirnos. Otra cosa interesante es que la palabra usada para Cordero no se usa en todo el resto del Nuevo Testamento. Ciertamente en el resto del Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Juan, sí se llama a Jesús el Cordero de Dios, pero allí se usa una palabra griega que es la palabra amnos para referirse a cordero. Y está bien, significa cordero. Pero aquí Juan utilizó una palabra diferente, es la palabra arnion. Y son sinónimos en realidad, no tengo mucho más que decirle. Ambos significan cordero, tal vez arnion enfatiza un poco más que es un cordero pequeño, joven, chiquitito. Pero básicamente son sinónimos. Pero el punto
es que en el Nuevo Testamento se usa una palabra, en el resto del Nuevo Testamento, y en Apocalipsis Juan escogió usar solo esta diferente, arnion. ¿Por qué? Porque yo creo que quiere mostrarnos precisamente quién es este Cordero. Mostrarnos una dimensión diferente del Cordero de lo que habíamos visto hasta ahora. Porque hasta ahora en el Nuevo Testamento, si hemos leído desde Mateo en adelante, lo que hemos visto es al Cordero de Dios sacrificado en la cruz y victorioso en la resurrección. Pero ahora Juan nos quiere mostrar otra dimensión y por eso usa otra palabra. Lejos de ser una figura de debilidad, la palabra Cordero en Apocalipsis llega a ser un término técnico de poder. Y eso es extraño, porque uno entiende el poder para un león, pero para un cordero, resulta que este cordero es el que se ve en el resto del libro juzgando a sus opositores. Este cordero es el que va delante de su pueblo, guiándolo a la guerra contra los que se oponen al reino de Dios. Entonces, este cordero es la paradoja misma del poder de Dios. De ese poder que se perfecciona en la debilidad, de ese poder que no es la imposición del que tiene más fuerza, sino la victoria desde la humildad, desde la humillación, desde el amor. Este Cordero no usó su poder divino para vencer y liberarnos. Él usó su absoluta humildad y así poder reemplazarnos en la cruz. Porque si Jesús, nuestro Dios, no se hubiera humillado para nacer en un pesebre, ¿cómo podría haber llegado a ser quien fue, quien nos libera en la cruz? Si Jesús no hubiera andado descalzo y llegara a decir, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no tengo una propiedad, no tengo ni siquiera una almohada. Sin eso, ¿cómo podría haber llegado hasta la cruz por nosotros? La victoria de la cruz es la victoria de la humillación, no de la prepotencia, sino más bien desde la impotencia. Es Dios haciéndose nada para enriquecer a los que son pobres. Como dice Filipenses, el que era todo no tuvo en sí el aferrarse a ser como Dios, a ser igual a Dios, sino que se despojó por nosotros y se hizo humilde, siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice en otra parte que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros y de su riqueza fuimos nosotros enriquecidos. Son expresiones extraordinarias porque la victoria de Cristo es la victoria del amor, no del poder desnudo, del poder por poder. Dios no tiene ningún problema para aplastar a sus enemigos, pero Él escoge humillarse para hablar a sus enemigos cara a cara y llamarlos primero al arrepentimiento. Eso es la victoria del cielo. Y por eso nos dice que este Cordero no solamente tiene las marcas de haber sido degollado, pero está en pie porque es victorioso, sino que además tiene 7 cuernos. Los cuernos son símbolos del poder en la antigüedad y este tiene pleno poder porque son 7. Y tiene 7 ojos, que se nos dice además que es la plenitud del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Los 7 espíritus de Dios, y que son los ojos que miran toda la tierra. Y estas son figuras preciosas también. O sea, habla de un Cordero que es todopoderoso, los 7 cuernos, y que tiene pleno conocimiento de todo cuanto ocurre, porque ve todo lo que pasa y tiene en sí la plenitud del Espíritu Santo. O sea, es una figura extraordinaria. Y claro, es una figura temible para los opositores de Jesús, porque se oponen a quien tiene todo el poder, quien todo lo sabe, quien tiene la plenitud del Espíritu Santo. Yo no me opondría a alguien así, pero es una figura de tremenda esperanza para los que somos de Él, porque Él tiene todo el poder para socorrernos y tiene todo el conocimiento, todo lo ve, está absolutamente pendiente de lo que te pasa, de lo que sientes. Él sabe. Son figuras que vienen desde la época de Zacarías.
El profeta Zacarías también habló de los ojos de Dios, de los 7 ojos de Dios que andan por el mundo y todo lo ven. Y eso está en Zacarías capítulo 4, versículo 10. Pero en esa misma profecía de Zacarías está este pasaje tan conocido y tan precioso en Zacarías 4, 6 que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese pasaje precioso que me fascina, me motiva, es el pasaje que habla de que la victoria de Cristo es el modelo para la victoria de la iglesia. La iglesia no es llamada a ser un ejército que tome las armas, es llamada a ser un ejército espiritual que junto al Cordero, a la plenitud del Espíritu Santo, vence por la fuerza del Espíritu, por la fuerza del amor. Y aunque eso nos cueste la vida, porque recuerde que esto está siendo enviado como carta a las iglesias de Asia Menor que están sufriendo persecución, están sufriendo infinidad de problemas y de dolores, y el Señor les dice, aunque tengan que padecer hasta la muerte, la victoria es suya. Pero venzan en el amor. Sigan amando, amen incluso a sus enemigos, perdonen. Y saquen de ustedes la fuerza que viene de la plenitud del Espíritu Santo que yo les he derramado. Porque así como yo vencí de esa manera, ustedes han de vencer igualmente. Por tanto, cuando en la carta habla a los vencedores, como vimos en las 7 cartas a las 7 iglesias, le habla a los vencedores, este es el modelo del vencedor, este es el modelo de la victoria que Jesús quiere que nosotros entendamos. Es una nota tremenda esta. Sobre todo, me causa una tremenda sorpresa, y creo que al lector de aquel entonces también, que este Cordero simplemente avanza, simplemente se coloca delante del que está sentado en el trono, no hace una reverencia, no pide permiso, simplemente alarga la mano y toma este rollo. Porque tiene el mismo derecho de Dios. Él es Dios. Son todas estas figuras de la divinidad de Cristo. Si alguien tiene dudas sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tiene que leer Apocalipsis capítulos 1 al 5 y va a ver 10.000 veces, como ya hemos estado estudiando, cómo de una y otra forma Juan nos dice, este personaje es Dios. Es difícil de entender para la mente humana. Un Dios en 3 personas. Sí, es difícil. Nunca ha sido sencillo. No hay nadie que lo entienda realmente. Pero es la declaración de cómo es nuestro Dios. Es un Dios en 3 personas. Y el Hijo, el Cordero como inmolado, es Dios. Tiene todos los derechos divinos. Él es. Sin embargo, la dignidad que aquí se le atribuye para poder tomar el libro, abrirlo y por tanto desarrollar lo que ahí adentro está, esa dignidad no se refiere a su divinidad, sino al hecho de su victoria por medio del amor y de la humildad. ¿Me sigues? Esto es tremendamente importante porque este es el momento en que el Cordero queda autorizado por el Padre, que le entrega el libro, a abrirlo, a mirarlo, a leerlo y a ejecutar los juicios. Este es el momento en que notamos que hay alguien que toma las riendas de la historia, y qué bueno que sea nuestro Señor, el mismo que vino y padeció por nosotros. Así que para terminar con esta primera parte del capítulo 5, quiero decirte que es maravilloso que quede claro acá que solamente Cristo es capaz de tomar este libro. Él es el único digno. Por favor, no me malentienda. No significa que el Padre no sea digno. El Padre delegó el juicio al Hijo. Y aquí se declara la dignidad del Hijo. Pero que esta dignidad no se refiera a que es Dios, el Hijo de Dios, sino a que vino, obedeció hasta el fin, murió por nosotros, resucitó y por lo tanto victorioso, ahora puede llevar adelante la lectura y la ejecución del libro del destino de la humanidad. Los seres humanos deseamos el poder,
Es algo intrínseco en nosotros. Hemos sido criados, enseñados a que el poder es lo que hace que se logren cosas. Lo vemos en el atletismo, lo vemos en los deportes. El más fuerte es el que gana. Lo vemos en la política, lo vemos en la economía. Nos hemos acostumbrado a que realista significa alguien que calcula las posibilidades de acuerdo al poder. Posibilidad, o sea, ejercicio del poder. Si puedo hacerlo, esto es posible. Si no puedo hacerlo, significa que es imposible para mí. Pero el cielo tiene otra forma de ver las cosas. Para Dios, los posibles o los imposibles son muy diferentes a nosotros. Y Él quiere que aprendamos a ver la vida y todo lo que ocurre delante de nuestros ojos de acuerdo a sus características, a su pensamiento, no el nuestro. Nosotros nos consideramos realistas cuando algo nos parece posible o imposible. Dios dice: aprende de mí, que no conozco la palabra difícil ni imposible. Juzga, piensa, mira y evalúa a través de mis posibilidades, dice el Señor, no de las tuyas. Porque a partir de las tuyas todo es muy limitado, pero a partir de las mías todo es posible. La Biblia nos ayuda a entender este enfoque muy diferente. El Cordero es digno no a pesar de su muerte, sino debido a su muerte en la cruz. Precisamente lo que pareció su aparente fracaso fue su absoluto éxito. La cruz trastorna toda nuestra forma de pensar acerca del poder. Y te digo que si no entendemos cómo es el poder desde la perspectiva de Dios, lo que vamos a hacer es tratar de colocar nuestros conceptos errados acerca del poder en el reino de Dios, y ahí ese enjuague no lo acepta Dios. Y es por eso que la iglesia sufre, porque está infiltrada de muchos conceptos mundanos acerca de lo que es el poder, de lo que es el dominio y la autoridad. Y Dios dice: el verdadero poder florece en la humildad, en el servicio, en hacerse menor que el otro, por amor, para servicio. Los sabios de este mundo no entienden estas cosas. Para ellos, la cruz es un escándalo, es incomprensible. Si muchos ven a Jesús como un mártir, pero nunca como el Dios todopoderoso, encarnado, humilde y sufriente por la humanidad. Eso no cabe en la mente humana. No es parte de nuestras formas de ver el poder. Pero para poder realmente vivir la plenitud de la autoridad, del poder, de la potencia del Espíritu Santo, es necesario aprender a asumir el escándalo de la cruz. El apóstol Pablo lo entendió y él dijo esto en 2 Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, concluye Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la teología de Pablo acerca de la cruz, y es lo que nosotros también debemos llegar a entender. El Señor concluyó cada una de las cartas a las iglesias hablando de promesas a los vencedores. Y estos hermanos que recibieron la carta, los primeros que la recibieron, estaban en serias dificultades. Y ellos pensaban: ¿cuándo, Señor? ¿Por qué no haces algo, Señor Dios Todopoderoso? Sácanos de estas angustias, muestra tu poder, vence a nuestros enemigos, elimina estas potencias. Pero Jesús mostró con su propio ejemplo cómo se perfecciona el poder de Dios en el mundo, en el cielo, en el universo. Somos llamados, mis queridos, a parecernos a Cristo, no al César de Roma.
Somos llamados a vencer mediante el amor, la humildad, el sacrificio incluso, el servicio. Vencer aplastando a los enemigos es humano. Vencerlos por amor es divino. Así es que comencemos por conocer lo que es el verdadero poder para poder experimentarlo y usarlo aquí en la tierra. Y ese verdadero poder está en el principio del descenso. Hacerse pequeño, humilde y siervo por amor. Oremos. Querido Padre, que este ejemplo de nuestro Señor Jesús quede clavado en nuestro corazón. Que podamos no solamente entenderlo, sino disponernos a imitarlo. Que podamos, Señor, en verdad, parecernos a tu Hijo, como el Cordero. Oh, Señor, claro, yo quisiera ser un león. Yo quisiera más bien reinar y tener el poder de un león. Pero, Señor mío, dame la humildad de un cordero. Dame la humildad de mi Señor Jesús para vencer por amor, por servicio, no por prepotencia, sino a pesar de mi impotencia. Dios Santo, en el nombre de Jesús te pido por la Iglesia para que retomemos la esencia de nuestro ser, la esencia de la vida de Cristo en nosotros. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima y última.